Y yo quiero hablar hoy de este tema de la esperanza cristiana que comencé en la reunión del miércoles en la tarde, y lo dije allí. Quiero predicar de esto porque es como si el tema me persiguiera. Y a mí me ha pasado pocas veces eso, que un tema me persigue, que lo veo en muchos lugares, de diferentes maneras, de la manera negativa, con gente sin esperanza o que carece de esperanza, de la manera positiva, de gente hablando acerca de la esperanza o en favor de ella, desde una óptica cristiana. Hablaba de este tema con un colega cristiano, con un reverendo de otra denominación, y llegábamos a la conclusión de que había muchos problemas en nuestra sociedad actual, que ha llevado a la desesperanza a la gente y en muchas ocasiones a los jóvenes, a la juventud. Hablaba con una compañera de trabajo en el centro de consejería, también consejera profesional con licencia, y me hablaba de un caso que le llegó a su oficina, que le decía que había abrazado el ateísmo, esta joven, precisamente porque había perdido la esperanza por los problemas que había experimentado, por los sufrimientos, por las tragedias, por las pérdidas que había experimentado en su vida. Ya no sentía esperanza. Es como si la tragedia, de alguna forma u otra, y las situaciones que hemos vivido, crearan este sentido de desesperanza en muchos, y me atrevo a decir, en muchos de ciertas generaciones. ¿Qué es esperanza? Podríamos definirlo como lo dicen los diccionarios, en confianza, en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado. Pero la esperanza en el sentido bíblico, como dijimos el miércoles, se refiere más bien a una expectación favorable y segura. Expectación favorable y segura. Tú vives a la expectativa de algo que es seguro y que es favorable y es bueno, y así vivimos como hijos de Dios. Y esa misma esperanza en hebreo, en el Antiguo Testamento, significa esperar con confianza. Así que podemos decir que la esperanza para el cristiano es distinta porque es la anticipación feliz de lo bueno. La anticipación feliz de lo bueno. La esperanza desde el punto de vista bíblico es una virtud, es esencial, tiene esa connotación positiva, y de hecho la esperanza de los creyentes siempre está basada en Dios y en sus promesas, no en otra cosa, no en el vacío, no solo en el optimismo general del ser humano. Nuestro Dios no solamente es una fuente o la fuente de nuestra esperanza, sino que Él es el Dios de esperanza, Él mismo, la persona, Dios, su persona. Como afirma la Biblia, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta es palabra de Dios. Quiero enfatizar esto. No es mis palabras, no son nuestras. Ni siquiera me atrevo a decir de Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí. La esperanza de los cristianos está personificada también en Jesús. No podemos perder de perspectiva quién es Jesús, cuán importante es Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, del Salvador y del Señor Jesucristo, dice la Biblia, es nuestra esperanza en 1 Timoteo 1:1. Así que está afirmando Pablo que Jesús también es nuestra esperanza. El carácter de Dios, que es bueno siempre, que es fidedigno, verdadero, nos motiva a confiar y esperar en Él y en sus promesas, y no es nada más. Ante las malas noticias, ante lo que escuchamos, ante lo que vemos que está pasando en el mundo, que yo veía las noticias con Gilmar esta semana con mi esposa y decía tantas cosas a la vez: catástrofes aquí, hambre allá, sequía, guerras, amenazas de guerras, aumento de esa tendencia al militarismo en lugares como en el área de Corea y el área asiática, ¿no? Pero también en Europa. Y uno mira todo esto, y ¿dónde uno encuentra un ancla? ¿De dónde voy a encontrar la esperanza? Veo la violencia en mi país, veo los asesinatos, veo lo que sucede día a día, y ¿dónde encontramos esperanza? Y lo importante aquí es reconocer quién es Dios y cómo es Dios, y dónde ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque. Con frecuencia también nuestra escatología. La escatología, la doctrina de las cosas finales, de las cosas futuras, se ha percibido muchas veces como algo bien controversial, como algo negativo, ¿verdad? Como algo que es mejor dejar de lado. Y algunos cristianos, desgraciadamente, de esta manera piensan que es totalmente equivocado esa manera de mirar el propósito bíblico de las promesas futuras de Dios. Y así se ignora, se rechaza la escatología, se rechazan las cosas futuras, no se hablan de ellas. Alguien dijo, se llama Brian Day, que ha definido, ¿verdad?, acertadamente lo que es la escatología como la esperanza de los creyentes de que el estado incompleto de su experiencia presente con Dios será resuelta
su sed presente será saciada, su necesidad presente de liberación y salvación será satisfecha. Eso es la escatología, la doctrina de las últimas cosas, la teología de los tiempos finales. Es esperanza. La esperanza es virtud esencial. Para ti y para mí es fundamental tener claro que Dios es bueno y cumple sus promesas y que un día redimirá completamente nuestra vida y circunstancias, sean cuales sean, por difíciles que sean. La escatología es esa buena noticia de aquellos que han confiado en Cristo y que viven bajo las promesas de Dios. Ahora, la esperanza no solo es expectativa futura, es de algo que se cumplirá también en el presente, no solo es futuro. La perspectiva bíblica es que nuestra vida, nuestro comportamiento cambian cuando nuestra esperanza en Dios y sus promesas son parte de nuestra vida. Todo cambia como seguidores de Jesucristo. Así que la esperanza cristiana podemos mirarla en el pasado. Podemos mirar desde el pasado, la perspectiva pasada nuestra antes de venir a Jesús. La esperanza cristiana en los tiempos sin Dios en nuestra vida y los tiempos sin Dios en la historia. Podemos verlo en la época pasada. Cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, nos dice Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces vivíamos sin Dios, que equivale a estar sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios, nos dice el apóstol Pablo, era vivir por vivir, era un existencialismo sin sentido ni provecho, que nos hizo llevar a vidas vacías y sin propósito muchas veces. Entonces podemos hablar de la tragedia de vivir sin esperanza, que equivale a vivir sin Dios. Como lo presenta el apóstol Pablo, es lo mismo. Vivir sin Dios equivale a vivir sin esperanza, equivale a vivir desesperanzados. El vivir sin esperanza es el resultado, la consecuencia de una vida que no tiene a Dios en su corazón. Entonces, en la época pasada, nuestra esperanza era vana, fundamental en las personas. Y las personas sabemos que fallan. En el creer que los tiempos iban a cambiar, en algún momento quizás, especulando. Y aunque en algunas áreas muchos pudieran haber cambiado y las cosas hayan parecido mejores, podrían decir que su esperanza se cumplió hasta cierto punto, pero lo cierto es que en el área espiritual la situación sigue siendo la misma. Si no tengo a Cristo, entonces no tengo esperanza. Si no tengo a Cristo, entonces entendemos que muchas cosas no valen la pena. Nuestro mundo necesita muchas cosas y ciertamente la esperanza es una de las necesidades que está en la primera fila. Primero en la lista. Para algunos es una fuente de preocupación, como gran parte de una generación completa, los millennials, abrazaron o han abrazado la idea del nihilismo. Los millennials, aquellos que han nacido entre el 81, según algunos, 1981 al 93, entre esa edad, están entre los 30 y 40 años ahora mismo, se entiende que han abrazado una visión nihilista de la vida. ¿Qué es eso de nihilismo? Yo lo he dicho anteriormente, pero nihilismo se deriva de esta palabra que significa nada. Nihil es nada en latín, y básicamente significa no creer en nada. No hay una verdad última, no hay un propósito en la vida, no sabemos nada. Y eso, la existencia misma, se vuelve entonces una que no tiene sentido. Eso es lo que la filosofía propone, ¿verdad? Eso no, ese nada, se presenta como muy pesimista la vida. Y hay una generación entre 30 y 40 años que ha abrazado esa tendencia. Y en pocas palabras, es la creencia en la nada, es la ausencia de significado, de propósito o de dirección espiritual. Eso es nihilismo. Entonces, donde la religión tradicionalmente ha encontrado una deidad para explicar la creación, la existencia, nuestro universo, entenderlo en general, el nihilismo es la ausencia. El nihilismo es la ausencia de cualquier poder superior. Entonces, no hay nada externo. No hay nada que va más allá de nosotros. No hay un motivo exterior para nuestra realidad. Simplemente estamos aquí y no lo estamos. Y estamos aquí o luego no estamos. Y las razones de esto pueden ser sorprendentes. Le adjudican a esta generación, esta situación, esta problemática, a muchas situaciones que han vivido. Cruciales, ¿no? Los retos de la tecnología que cada día nos mueven a diferentes pensamientos, ideas y cosmologías, ¿verdad? Y cosmovisiones. Hay esa erosión de la autoridad, de lo tradicional, de las instituciones que los padres tenían. Entonces, hay una falta de afiliación religiosa en esta generación, en muchos casos. Las tasas de desempleo, el aumento de la
desconfianza entre las personas, el énfasis de las redes sociales y su influencia, todo esto lleva a jóvenes a una situación donde ellos se consideran potencialmente nihilistas. Y mucho de eso tiene que ver con la manera en que respondemos al sufrimiento. ¿Cómo respondemos al sufrimiento? A las tragedias, a las situaciones que acontecen, a las situaciones que hemos vivido. Timothy Keller tiene un libro que se llama Caminando con Dios a través del sufrimiento. Y él escribe algo muy importante. Dice, nada más importante que aprender a mantener una vida de propósito en medio del dolor y la adversidad. Y una de las principales formas en que una cultura sirve a sus miembros es ayudándolos a enfrentar la maldad y la adversidad. Si no tenemos algo que nos ayude a enfrentar la maldad que vivimos y la adversidad que podemos sufrir y el sufrimiento, estamos a la deriva. Nos encontramos perdidos y sin esperanza. Así que es esencial que haya directrices, que haya enseñanzas que de alguna forma nos brinden significado al dolor y al sufrimiento. Y esta sociedad nuestra ha elegido alguna versión, ¿verdad?, para brindarle a los miembros instrucciones de cómo lidiar con el dolor. Todas las sociedades tienen una versión de instrucciones para afrontar el sufrimiento, para aprender a sufrir adecuadamente. Para aprender a sufrir adecuadamente, o quizás en algunos casos evadir el sufrimiento. Y esto es lo que se propone muchos. Hay diversas maneras. Y entrenan a la gente para lidiar con el sufrimiento, el dolor y la pérdida. Se ha demostrado que las culturas, todas las culturas tienen una manera de lidiar con el dolor. Pero la nuestra, la cultura contemporánea, la secular, la secularizada, la occidental, la que vivimos hoy día, es una de las débiles, de las más débiles de la historia en ese punto. Es una de las más débiles para ayudar a la gente a interpretar su dolor, a entender el sufrimiento, a encontrarle sentido a las tragedias. Es una cultura débil en ese sentido. Pero no todas las sociedades lo han hecho así por todos los tiempos y toda la historia. No todas las sociedades lo hacen así hoy día, no todos lo hacen como Occidente. En otras culturas se provee una explicación del sufrimiento. Se ofrece una explicación parcial, por lo menos, del sufrimiento y cómo lidiar con el dolor. Pero nuestra cultura no nos provee las herramientas. No nos provee las herramientas para lidiar con la tragedia. Y el resultado final de esto es que quedamos deshechos ante las pandemias, deshechos ante las tragedias, deshechos ante las situaciones sobrenaturales o las que vemos que no entendemos, y los desastres naturales también, deshechos. Si miran la historia, en la antigüedad, la Europa medieval, por ejemplo, era muy diferente a nuestra realidad acá. Casi 1 de cada 5 niños moría antes del primer año de vida. Y solo la mitad de todos los niños llegaban a la edad de 10 años. La familia promedio dejaba la mitad de sus hijos cuando eran pequeños. Algunos morían en las casas, así que vivían ese proceso. Las vidas de nuestros ancestros, de los antepasados, se caracterizaban por más sufrimiento que la nuestra. Lo podemos ver en los documentos, en periódicos, lo podemos ver en las dificultades que vivían, en la historia que podemos leer. Entonces, nosotros que vivimos en otra realidad, nos sorprende la crueldad de los antepasados, de la gente, de cómo manejaban la crueldad, cómo manejaban el sufrimiento, cómo lograban hacerlo. Y nosotros simplemente se nos hace difícil entender todo esto, se nos hace difícil entender cuando nos enfermamos, se nos hace difícil entender el dolor, se nos hace difícil manejarlo correctamente. Estamos en una sociedad que intenta evitar el dolor, vivimos en evitación. Para todo hay un placebo, para todo hay una pastilla, para todo porque no puedo, me traumatiza el dolor. Y la respuesta rápida en nuestra cultura es eso: ¿cómo evito el dolor? Y no tenemos respuestas para cuál es el propósito de la vida humana, no tenemos respuestas claras para cuál es el propósito de nuestra existencia. Eso nos lleva a lo que estamos ahora viviendo, que cualquier situación dolorosa nos puede llevar a extremos de ansiedad, a extremos de situaciones muy difíciles emocionales, cuando en otras épocas podían manejar situaciones mucho más difíciles. Históricamente lo sabemos. Ahora, también hay culturas que son distintas a la nuestra, donde de alguna manera le brindan propósito, le brindan explicación al sufrimiento, le brindan explicación al dolor. Entonces, nosotros quizás no estamos manejando tan bien en nuestra situación, en nuestra sociedad secularista, materialista, lo que implica el dolor y el sufrimiento. Eso nos lleva a la desesperanza, precisamente. Nos ha llevado a la desesperanza. En otras culturas, de alguna forma se le brinda sentido y se le ayuda a las personas a lidiar de una manera correcta con el dolor. De alguna forma.
aunque no esté totalmente correcta, lo logran hacer. Puedes ver en culturas donde de alguna manera dicen, si vives una vida moralmente correcta, después de escapar de unos ciclos de vida, los que creen en el karma y la reencarnación, ¿verdad?, tienen esta perspectiva moralista. Si vives de manera correcta, las cosas van a mejorar. Esa es su perspectiva, el mundo asiático. Algunos han hecho de la iluminación la solución, el reconocimiento de la unidad de todas las cosas, la tranquilidad de sus vidas. Entonces, la perspectiva es autotrascendente, como ocurre en el budismo. Otros han mostrado otra manera de lidiar con la dificultad del dolor, ¿verdad?, buscando virtud, honor y nobleza en estas situaciones, ¿verdad? Y hay diferentes maneras que han afrontado, que son limitadas, que no son completas, pero podrían contener algo de verdad, un poco de la verdad. En estas composiciones el sufrimiento se trabaja, el sufrimiento de alguna manera se afronta, el sufrimiento no se evade, pero la cultura occidental moderna, nuestra secular, nos lleva a evadirla totalmente. Entonces, nuestra tendencia es a elegir ausencia de dolor para ser feliz, y por eso vivimos muchas veces desilusionados, desesperanzados, porque minimizamos precisamente el sufrimiento en nuestras vidas, buscamos la forma de evitarlo a toda costa. Esto significa que de alguna manera tratamos de evadir lo que siempre va a ocurrir. El sufrimiento es inevitable, es irreducible, en nuestra vida siempre va a llegar. Y por eso hay tanta gente en el occidente recurriendo al budismo y al karma, estas explicaciones que son incompletas para entender el sufrimiento. Y entonces ahora el cristianismo lo abraza como eso, una manera de escapar del dolor. Esa no es la idea del cristianismo. Nosotros tenemos que vivir en una verdad completa que está en la Escritura. Nosotros no podemos vivir ni en el nihilismo, ni pensando que todo es absurdo y sin sentido, ni escapando del dolor. Tenemos que vivir en una verdad que nos brinda estabilidad, en una verdad que nosotros podemos vivir y alcanzar entonces en nuestras vidas esperanza genuina. Esperanza genuina, no la esperanza que tienen estas culturas y estas composiciones, sino la esperanza genuina. Me sorprende ver gente que, aunque son cristianos, hablan del mundo de una forma dualista, como si hubiese un poder del mal y uno del bien, como el yin y el yang, y que están ahí, el mal y el bien siempre luchando. Tienen una visión dualista de la vida, no cristiana necesariamente, sino que hay un mal que está siempre luchando con el bien, y yo tengo que buscar la manera de acercarme al bien para luchar con el mal, y pareciera una lucha de dos poderes y nada más en nuestro universo. Es una visión mucho más asiática, es oriental, solo para lidiar con el sufrimiento. Algunos han dicho que la generación Z, la que sigue, y usted sabe si está en esa generación, ¿verdad? Si nació después del 94-95, ¿verdad?, posiblemente está en esa generación, hasta cierto punto, el 2000 más o menos, donde ponen algunos, que nació del 2000 algo, ¿no? Y entonces, habla de generaciones que han abrazado también, como esta generación Z, también el nihilismo. Algunos están hablando de esto, que se repite lo que pasa con los millennials, una postura similar, sin esperanza. Sin embargo, los adolescentes de hoy día se encuentra que alrededor del mundo, la mitad de los adolescentes dicen que creen en un Jesús que es amoroso, y que vale la pena, y que es digno de confiar, y que es sabio. Vale la pena seguirlo. La mitad de los adolescentes de hoy día, la generación Z, quizás está rompiendo con las tendencias de secularización, de desesperanza. Quieren saber, quieren hablar más de Jesús, quieren conocer a Dios, quieren conocer la Biblia. Hablan de la Escritura y la Biblia como una fuente confiable para saber más acerca de Jesús. Abrazan esa fe y están dispuestos a compartirla, por lo menos el 60% de los adolescentes. Hay un cambio. Algunos están hablando de la esperanza, los cristianos que investigan esto, la esperanza de esta generación que ha cambiado su posición, y significa que hay una generación en otra dirección, buscando lo que había perdido la anterior, buscando sentido a las cosas. Y eso no significa que una generación sea mejor que otra, solo son diferentes, solo abordan la fe de manera distinta, pero hay una generación que está deseosa de conocer a Jesús, y nosotros tenemos que estar claros en esto, porque necesitan a esa fe que les mueve ahora a la esperanza que necesitan. Y esto es la evidencia de lo que la Biblia dice, que Dios es el Dios de todas las generaciones. Dios es el Dios de todas las generaciones. Dice el Salmo 91, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y nos dice Lucas 1:50, y está hablando allí María, y es María la madre de Jesús, diciendo, su misericordia es de generación en generación
a los que le temen. El Dios de todas las generaciones, el Dios que brinda esperanza a un mundo sin esperanza, es el mismo siempre. Lo que cambia es nuestra manera de interpretar nuestra realidad, la manera de interpretar nuestro sufrimiento, la manera de interpretar nuestro dolor. ¿Cómo lo enfrentamos? El cristiano, antes de venir a Cristo, vivía como los gentiles. Vivíamos como los gentiles que Pablo menciona en la Biblia. Estaban en el mundo sin Dios, sin conocimiento de Él. Éramos personas que teníamos algo de evidencia del favor de Dios, del amor divino, pero ninguna esperanza de pasar la eternidad con Dios. Y eso es cierto para todas las generaciones, para todas las personas que no conocen a Dios en todas las generaciones. Estar sin Cristo y sin Dios es sin esperanza. Y esa es la tragedia más grande de la vida humana. Ahora, la esperanza cristiana se traduce en una vida de fe. La esperanza cristiana y la vida de fe debemos verlo, porque cuando venimos a Cristo, por obra del Espíritu Santo, ya tenemos una razón diferente para vivir, un corazón nuevo, para creer en Él, y por la gracia de Dios tenemos ya esperanza. Cristo mismo se vuelve nuestra esperanza. Y es la esperanza para todas las generaciones. El verso de Efesios 2:13, que leímos ya, dice: pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que por la obra de Cristo, por la obra redentora de Jesús, ahora ya estamos cercanos al Padre, ya no estamos lejos, ya podemos ser escuchados, socorridos por la gracia divina. Y es conocer esta verdad nuestra mayor esperanza terrenal. Porque sabemos que no estamos solos. En las vicisitudes y en los problemas, Cristo es nuestra fortaleza. Él está allí presente, no está lejano. Como nos dice Colosenses. Este pasaje de Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es como la esperanza toma entonces, se personifica, ¿no?, en Jesús. La esperanza no es una idea, la esperanza es Jesús mismo, obrando en nuestra vida. La esperanza va más allá de una filosofía, es una persona que te brinda la esperanza. Y cuando hemos llegado a Cristo, dice allí que quiso darnos a conocer las riquezas de su gloria. Hemos sido elegidos por Dios para ser que aquellos que recibimos un gran tesoro, donde se deposita un gran tesoro, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Tú eres el depositorio, el lugar donde se deposita la esperanza, esta grande que tenemos, ese gran tesoro, Cristo mismo, la esperanza de gloria. Eso es queridos hermanos. Entonces no hay razón, yo por lo menos no veo razón para abrazar una postura de la vida pesimista, para abrazar una postura de la vida nihilista, para mirar a la vida como algo sin sentido, o carente de propósito, o carente de sentido. La esperanza cristiana es también para una vida venidera, para un futuro, para una vida venidera. Eso es importante. El teólogo Jürgen Moltmann escribió un libro que se llama La Teología de la Esperanza, precisamente. Y yo no estoy de acuerdo con todo lo que Moltmann dice, pero él dice: la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Y en eso estoy de acuerdo con él. Tengo que estar de acuerdo. Esa expectativa de aquellas cosas que por fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Cuanto más grande sea esa verdad para ti, cuanto más grande y absoluta sea esa verdad para ti, si lo ha dicho Dios mismo en la Escritura, entonces más esperanza te va a brindar. Lo dice primero de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, vida nueva que tienes ahora, para una esperanza viva, para una esperanza viva, no para otra cosa, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que hay una palabra aquí importante: hemos sido elegidos. Es interesante, para renacer a una esperanza viva, a una nueva creación que somos en Cristo, y a una resurrección para una vida eterna. Todo eso está incluido en la esperanza que tenemos en Cristo. Si Cristo es el Hijo eterno de Dios eterno, y venció la muerte con su resurrección, entonces nuestra esperanza es certera. La esperanza no falla, nunca va a fallar, porque se basa en la resurrección de Jesucristo, no en otra cosa, en hecho histórico, en una verdad céntrica de nuestra fe. Tanto que Pablo decía: si los muertos no resucitan,
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo decía, si no, los muertos no resucitan, pues no hay esperanza. Esos somos los más miserables. Pero si Cristo resucitó, entonces la esperanza que tenemos, como dice Pablo, es ahora la más grande que puede haber en la historia de la humanidad, porque ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él lo afirma también en ese pasaje. Nada más triste que desconocer esto, porque esto es lo que nos garantiza a nosotros la esperanza futura. Consideremos entonces las bendiciones en las que gozamos, porque hay un fruto de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana trae gozo y paz. El gozo y la paz se la trae la esperanza cristiana también. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que tienes gozo y tienes paz como fruto de la esperanza cristiana. Eso está en tu corazón, surgen allí. Dios quiere que abundes en esa esperanza. Y es por medio del Espíritu Santo que lo puedes hacer. En esa relación con el Espíritu Santo, en esa relación con Dios. La experiencia cristiana te motiva a una vida de fe. La esperanza produce perseverancia, paciencia. Y eso solamente es posible cuando la esperanza se une a la fe. Crea paciencia, perseverancia, consistencia. Romanos nos dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperamos lo que está en el futuro. Quizás un futuro distante, y puede ser que tome tiempo llegar a nosotros el objetivo de nuestra esperanza, pero la esperanza sincera, combinada con una fe que es genuina, que es real, hará que el creyente persevere hasta el fin y guarde la fe. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tú vas a guardar la fe y vas a perseverar hasta el fin en esa fe, porque tienes una fe que se basa en la esperanza sincera que tienes en Cristo. Y si esperamos en Cristo, entonces es que tenemos fe. Si esperamos en Jesucristo, entonces es que tenemos fe. Si estamos esperando en Él, es demostración de esa fe. Y lo hacemos con paciencia, eso quiere decir perseverantes, constantes, sobre todo con alegría. Esperando al Señor con alegría. Y si en algún momento en nuestra vida perdemos quizá ese tesón, esa constancia, esa perseverancia, y ya no tenemos paciencia para seguir esperando, entonces habremos perdido la fe y la esperanza. Entonces el consuelo de la fe es más bien que tenemos que mantener una esperanza constante, más que una esperanza que se basa en las circunstancias, más que una esperanza que se basa en que todo esté bien a mi alrededor. Es una que es constante en las promesas de Dios. Entonces esperamos con paciencia. La experiencia cristiana nos ayuda a seguir adelante, a no desmayar. El apóstol Pablo alentaba a los cristianos, a los primeros, a no desmayar, sobre todo en el servicio cristiano. No desmayen en cuanto se pida al Señor, no desmayen, no nos cansemos, después de hacer bien, decía Pablo, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, en Gálatas 6:9. A su tiempo cegaremos si no desmayamos, en Gálatas 6:9 dice así, tenemos la certeza de que todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que hagamos por nuestro prójimo, todo lo que hagamos por la expansión del reino, todo eso un día vamos a tener fruto. Todo eso va a traer un fruto en nuestra vida. Y no debemos desmayar, sino perseverantes en la obra. No desmayar. ¿Y por qué lo decía Pablo? Bueno, porque había tendencia quizás en la iglesia primitiva, aún en la primera iglesia, los primeros cristianos, a desmayar, a desfallecer. Ellos eran iguales a nosotros. A veces pensamos que los primeros creyentes eran superiores a nosotros. Pensamos que los apóstoles eran superiores a nosotros, porque tenían otras facultades. Porque los héroes de la fe del Antiguo Testamento eran superiores. No, eran gente como nosotros, que eran frágiles, vulnerables, finitos, que tenían muchas debilidades. Las vemos en la Biblia. A veces nos sorprende las debilidades que tenían, los pecados que cometieron algunos. Pero estaban centrados, enfocados en quién era Dios y no ellos. Esa es la gran diferencia. Hacer bien aquí significa, en este pasaje, hacer lo que es bueno o lo que está de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Así que esa es la buena esperanza. No nos cansamos de hacer lo que es la buena voluntad de Dios, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Si vives en la voluntad de Dios, eso va a hacer que tu esperanza sea constante. Nosotros vivimos en un mundo secularizado que ha cambiado toda esa manera de pensar. La esperanza se basa en lo que puedo tener o dejar de tener. La esperanza se basa en lo que puedo acumular o dejar de acumular. Es una visión materialista de la vida. Se nos ha impregnado una visión consumista de la vida. Se nos ha impregnado una manera de vivir capitalista, por decirlo de cierta forma, económica.
que lo que tenemos define si somos felices o lo que no tenemos. Y yo estoy luchando con esa idea, constantemente, porque no es lo que veo en la Escritura. La esperanza cristiana se basa en las promesas de Dios, y no es lo que puedo dejar de tener. Yo puedo perder lo que tengo materialmente, debo mantener la esperanza. Podría perder mi salud, aún así la Biblia me llama a mantener la esperanza. Puede venir tragedias, la Biblia me llama a la esperanza, en medio de la tragedia. Y eso es muy diferente a lo que se nos vende. Se nos enseña a que vivamos siempre huyendo de las cosas que no nos agradan para ser felices. Entonces la creencia firme en quién es Dios nos sostiene a través de las pruebas de la vida. Esa es la gran promesa. La esperanza cristiana nos sostiene en las pruebas y se sostiene en la promesa de Dios. Dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, no las materiales, sino las que no se ven, las espirituales. Las cosas que se ven son temporales, transitorias, efímeras, pasajeras, no duran. Pero las que no se ven son eternas, son para siempre, permanecen, brindan esperanza. Y en un mundo caído, le vamos a vivir tribulación, sufrimiento, angustia, tengamos plena convicción que todo eso es leve y momentáneo, dice la Biblia. Leve y momentánea tribulación. En el mundo caído, todo lo que vamos a experimentar del sufrimiento es leve. Y leve quiere decir que esa tribulación produce en nosotros un peso que es ligero, fácil de llevar, aunque al vivirlo no lo podemos ver así. Nos dice que esa tribulación que vivimos es momentánea. No solo quiere decir de breve duración, sino más bien que esa tribulación está siempre presente en nuestra vida terrenal, que es corta. Es parte de la vida corta en este mundo caído. Por eso es momentánea. Porque nuestra vida es que es breve, comparada con la eternidad. Pero esa tribulación leve y momentánea se encuentra en contraste entonces con el eterno peso de la gloria futura. Así que mi actitud ante la tribulación ha de ser que esperanzadora, sí, optimista, sí, todo esto lo voy a pasar, pero porque hay una razón importante en mi vida, y es leve y momentánea, y todo ese sufrimiento comparado con el eterno peso de gloria, con la gloriosa eternidad, se ve muy pequeño, se reduce. Tengo cierto, dice la Biblia, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La esperanza cristiana nos sostiene entonces en el dolor, nos sostiene en ese momento que enfrentamos dolor en nuestra vida. Da testimonio de Cristo cuando tenemos esperanza, y da gloria a Dios cuando tenemos esperanza. Job dijo, Job 21, libro de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Aprendemos entonces a deleitarnos en esa escasez o abundancia, en las pruebas, cuando las cosas van mal o cuando van bien, sabiendo que todo esto llega a nuestra vida con un propósito santo. Con un propósito santo. Entonces todo lo que acontece en tu vida, si eres creyente, es propiciado por Dios. No tengas duda de eso. Para provecho tuyo. Para provecho nuestro. Aprendemos mucho de Job, la convicción de que Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dar gloria a Dios en todas circunstancias es esa esperanza certera de que nuestra vida está bajo el control de Dios. Y todo lo que vivamos es para su gloria. Entonces miramos la vida diferente, con los lentes de Dios. Miro la vida de forma distinta, no con los lentes del absurdo, no con los lentes del sinsentido, no con los lentes del pesimismo, con los lentes de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como dijimos ahorita, podemos dejar nuestros ojos puestos en la tierra, en lo temporal, en lo perecedero, y todo entonces se contamina. Se pierde la esperanza. Es lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no miremos las cosas terrenales, temporales, perecederas, pasajeras. Si mis ojos quedan ahí, entonces voy a tener visión borrosa. Voy a vivir miope ante la realidad de la esperanza de Dios. Una visión deformada. Entonces voy a ver solo de lejos.
no vamos a estar viendo el presente ni el futuro, y entonces, no con la perspectiva de Dios, y perderemos la esperanza. Pero podemos poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, las eternas, las que solo se ven con los ojos de la fe, las que requieren fe. Y nuestra esperanza va a crecer, se va a fortalecer porque miramos donde tenemos que mirar. Porque sabemos que lo mejor está en confiar en Dios y en sus promesas. Y como dijo alguien, un anónimo, alguien escribió: en la roca a veces tiemblo, desmaya mi corazón, débil es mi rodilla, mas la firme roca de los siglos nunca debajo de mí tiembla. Yo puedo temblar sobre la roca, yo puedo sentir temor sobre la roca, puedo sentir que mis rodillas tiemblan sobre la roca, pero la roca eterna que es Cristo nunca debajo de nosotros tiembla. Esa firmeza está en Cristo. Y vamos a sentir temor, sí, y debilidad en un momento, pero nuestra roca, que es Cristo, está firme y nos sostiene. Nos hará llegar a la meta. Entonces, el llamado es a no apartar la vista. No apartes la vista de tu glorioso Señor. No apartes la vista de tu glorioso Señor. No apartes la vista del Rey, al cual le cantamos hoy. Pon la meta allí, firme. Él te sostiene. Él te lleva de la mano. Él camina contigo. Es roca firme. Esa es la esperanza, que tiene una sola fuente, que es Cristo. Para la vida presente, para la vida venidera. Esa esperanza que está en nuestro corazón. Podemos entonces con esa esperanza hacerle frente a las tribulaciones. En el peregrinaje que es la vida cristiana, con todos los caminos difíciles de ese peregrinar y con la experiencia de la presencia de Dios, podemos seguir adelante. Ya no hay inseguros del futuro, no hay inseguridad. Hay la presencia de Dios contigo siempre. Podrás contar siempre con su presencia. En los momentos difíciles, la esperanza cristiana te sostiene, nos conduce firmes. El futuro es con Dios, no sin Dios. Si estás en Cristo, el futuro es con Dios. Y eso hace toda la diferencia. La peor tragedia sería el futuro y el presente sin Dios. Y eso sí lleva a la desesperanza. Te invito a orar al Dios de toda esperanza. Dios de toda esperanza que nos escuchas en esta hora, Señor. Dios Todopoderoso, Cristo, que eres Rey, que vive y reina para siempre. No queremos mirar, Señor, solo lo temporal, solo lo que es efímero, solo lo que es temporero en nuestras vidas y terrenal. Queremos verte a ti, Señor, y mirarte a ti. Y las cosas que nos has dado, ese tesoro grande que nos has dado en Cristo, esa esperanza gloriosa en Cristo. Las cosas que no se ven físicamente, pero son realidades, verdades espirituales céntricas. La misma presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, las verdades bíblicas, como la resurrección, todo lo que nos da certeza en esta hora, queremos mirar, para así mirar a nuestro presente, a nuestro futuro, a la esperanza que tú deseas. Hay gente viviendo en este momento con el vacío, o en el vacío. Hay gente viviendo en este momento en el sinsentido, en la carencia de propósito. Hay gente viviendo sin entender su sufrimiento y su dolor, porque no te has mirado a ti. Tú nos dices que vivir sin ti es vivir sin esperanza. Ayúdanos, Señor. Quizás dejar los sustitutos tuyos, Señor, porque pretende ocupar tu lugar para que tengamos esperanza. Porque poseemos las cosas que podemos ver, lo material. Dejar de un lado los sustitutos para mirarte a ti, el único dador de esperanza eterna, esperanza firme. Y a tu Hijo Jesucristo, que es la roca eterna. En el nombre de Jesús. Dale esperanza a cada hermano y hermana en esta hora. Dale esperanza a los que están aquí escuchando. Bríndale esta esperanza. Si en algo se ha ido quizás borrando esa visión, se ha ido opacando esa visión de quién tú eres realmente, para que esa esperanza regrese a nuestros corazones.
Sé que los que estén escuchando, sean la onda realidad, o de alguna otra manera, o que escuchen después grabado este mensaje, para que también puedan tener su vida enfocada en ti, el único dador de esperanza que cumple las promesas, el que tiene el carácter en quien podemos confiar, que hace todo posible en nuestras vidas, y que cuando todo falta, sigue siendo suficiente para nosotros, en el nombre de Jesús. En quien oramos. Amén.